Programa, esta presentación que será muy breve, puesto que al final, bueno, es protocolario. Lo importante va a ser la charla que nos dé José Ramón con respecto a las claves del éxito en la sucesión, y después habrá un descanso, un café, y a continuación una mesa redonda, sin lugar a dudas que será muy interesante. La moderará Julio Vicedo. No he visto a Julio, no habrá llegado todavía, de la cadena COPE, y tendremos pues estas empresas que bueno, tienen tanto su origen familiar y que nos van a explicar cuestiones relacionadas, sobre todo, imagino, no sé por dónde irá la mesa redonda, nunca se sabe bien cómo termina, y en eso tendréis que participar y llevar la mesa hacia donde os interese. Pero básicamente está pensado abordar el tema del proceso de sucesión en las empresas familiares. Bien, por mi parte, pues solo unas cuantas cosas, porque, bueno, lo de decano, como suelo decir yo, es un accidente. Yo soy de organización de empresas y es lo que, en definitiva, siempre me ha gustado y me gusta, y donde me veo más centrado. Pues comentaros que, bueno, para abrir un poco la temática, que esta temática básicamente conjuga dos cuestiones. Una, pymes, que es el eje central del máster, y por otro lado el tema de la empresa familiar. Son dos temas fundamentales, dos pilares básicos de toda la estructura económica empresarial de este país. Y os puedo dar algunos datos, más o menos. Por ejemplo, no sé si sabéis que las empresas familiares representan un 70% del PIB en España, ¿vale? Y generan un 75% del empleo privado en este país. Habrá que hacer un poquito de caso a las empresas familiares y a su casuística. Esta es una cuestión no menor, ¿vale? En cuanto a pymes, el 95% de todas las empresas españolas tienen menos de 10 empleados, ¿vale? Microempresas. Si nos cogemos la definición de la Unión Europea sobre lo que es una pyme, no quiero entrar en cuestiones que ya conocéis, pero se considera que la pyme tiene por debajo de 250 empleados, ¿vale? Bueno, esto en la cifra, en las figuras de las empresas, por ejemplo, alicantinas, estos son grandes empresas. Una empresa de 200 empleados es una grande empresa y no hay demasiadas en la provincia. ¿A dónde voy? Pues lo que está moviendo, lo que tiene que mover todo lo que debería moverse, son empresas pequeñas y familiares. Es decir, entre unas cosas y la otra, del 80% de todo lo que mueve el país está encauzado en uno, en otro o en los dos. Por lo tanto, toda conferencia, toda charla que aborde, o máster, que aborde tanto el tema de la empresa familiar como de la pyme, es crucial, es fundamental, vamos, yo aquí no tengo ninguna duda. Y esta tarde tenemos la suerte que se van a tocar las dos cosas, con especialistas que van a entrar en estas temáticas. Por tanto, una vez más, daros la bienvenida, una vez más, a esta universidad. Estamos en la Facultad de Derecho, pero bueno, estamos en la Universidad de Alicante, que es lo importante. Y nada, animaros en vuestros estudios dentro del máster y que aprovechéis tanto el máster como la jornada de hoy, que sin lugar a dudas será muy interesante. Y sin más, y para no comer más tiempo, le cedería la palabra, si quiere comentar algo, no, pues directamente ya al conferenciante sobre las claves de éxito en la sucesión, a José Ramón de Páramo, de Deloitte. Cuando quieras. La empresa y el protocolo familiar. Yo he articulado la presentación o la charla, digamos, en dos grandes bloques. En un primer lugar, pues, abordar una serie de reflexiones sobre lo que es la empresa familiar, por qué se llama empresa familiar, qué diferencia hay entre una empresa de capital familiar a una empresa familiar, los diferentes, digamos, roles que se pueden adoptar cuando se conjugan empresa, familia
sociedad, propiedad, gestión, etcétera. ¿Cuáles son, desde mi punto de vista, pues las dificultades, los obstáculos que inicialmente podrían plantearse en este tipo de empresas y cuáles son las soluciones que se pueden dar para evitar o minimizar, digamos, estas pequeñas, si me permitís decirlo de esta manera, incomodidades que puede generar la empresa familiar, sobre todo en relación con la sucesión. Y para ello terminaré con el segundo bloque, que es el protocolo familiar como instrumento jurídico que tiende a armonizar todo este tipo de relaciones y establecer la regulación propia para evitar, como os decía, estos pequeños inconvenientes que se pueden generar en una empresa familiar en su sucesión si no se adoptan estas medidas con una cierta perspectiva. Yo creo que lo interesante no es lo que yo vaya a contar aquí. O sea, es muchísimo más interesante la segunda parte de la tarde, donde los propios empresarios van a contar su experiencia. Tenéis que tener en cuenta una cosa, y es que al final el protocolo familiar es un traje, y es un traje que es propio de cada empresa. Lo que a lo mejor le es aplicable a una empresa, pues a otra no le es tan importante. Es cierto que hay un esqueleto común, pero bueno, se va adaptando. Entonces, las preocupaciones que puede tener, como digo, pues la empresa A, pues serán coincidentes o no con la empresa B. Entonces, en esta charla, pues de lo que se trata en definitiva es dar unas nociones sobre aquellos puntos que con carácter general pues puedan ser aplicables a todo tipo de sociedades familiares y bueno, de alguna manera pues incluso compartir desde el lado del profesional que lo trabaja y por supuesto después desde el lado del empresario que lo vive, pues a lo mejor algunas cuestiones propias de estas empresas que vendrán esta tarde o de lo que a mí me ha podido pasar en mi experiencia profesional, que bueno, pues que evidencian que el tratamiento tardío de determinadas cuestiones, pues lo único que contribuye es a enquistar relaciones y que al final se puedan dar situaciones no deseables que incluso puedan acabar en un juzgado. Y si eso se puede evitar con una planificación anticipada, pues mal haríamos si no lo hiciéramos. ¿De acuerdo? Bien, hay que partir de qué es empresa familiar, ¿no? Incluso distinguía de lo que son empresas con capital familiar, es decir, todo el capital pertenece a una o varias familias, de lo que son empresas familiares, que son aquellas empresas donde, además de eso, pues la gestión de la empresa está a cargo de las propias familias, ¿no? Pues como digo ahí, al final es que, ¿dónde no tengo que tocar? Vale, solo ahí, ¿eh? Perfecto, gracias. Bien. Donde una o varias familias poseen influencia directa en la dirección y en el control de la sociedad y además hay una voluntad de continuar el negocio en el ámbito de la propia familia. Una de las cosas que bueno, cuando a lo mejor no estás familiarizado con estos temas es que más induce a error o que la gente piensa que solo puede ser de una determinada manera, es el hecho de pensar que para regular la sucesión en la empresa familiar parece ser que lo necesario es que la empresa sea solo de una familia. No es así. Es decir, las sucesiones de empresa familiar pueden abarcar a varias familias dentro de una empresa e incluso puede darse el supuesto donde tú establezcas tus reglas de sucesión empresarial en una empresa donde parte del capital social no forme parte de la misma familia y ni siquiera quiera formar parte de esa regulación de la sucesión empresarial. No es importante. Lo importante es que al final
todo lo que supone, todo lo que se incluye en un negocio familiar, lo tengáis o se tenga, en función de cómo enfoquéis la relación con esa empresa familiar, esté permanentemente y perfectamente ordenado. Bien, yo creo que cuando uno se plantea, bueno, ¿y cómo abordo el problema o el tema? Porque parece que utilizar la palabra problema tiene un significado, un cierto significado peyorativo, ¿no? Pero ¿cómo abordo el tema de la sucesión empresarial en la empresa familiar? Pues bueno, yo creo que una de las cosas más importantes es reflexionar sobre aquellas características propias de la empresa familiar. Que no quiere decir, como dije al principio, que se den todas. Es decir, estos son, digamos, características, si me apuran, generales. Pero insisto, no tienen por qué darse en todas. Bueno, pues ¿cuáles serían esas características de la empresa familiar? Permanencia a largo plazo, mayor compromiso, motivación y dedicación, conocimiento previo, una independencia mayor en cuanto a la toma de decisiones, una ausencia de una estructura organizativa más formalizada, la fuente de financiación, digamos, por excelencia es la reinversión de los propios beneficios. Hay unas ciertas dificultades de financiación para proyectos de mayor envergadura, un clima laboral más beneficioso, una cierta miopía en recursos humanos, un estilo directivo más autoritario y paternalista, quizás menos profesional, una cierta resistencia a los cambios y falta de adaptación al entorno, la posibilidad de que existan conflictos familiares, sucesión problemática en la dirección y una situación especial respecto a los sobrevenidos. Aquí hay que situarse un poco en qué sería o cuál sería la situación, por así decirlo, de una pequeña y mediana empresa estándar que fuera familiar. Es decir, normalmente la funda un señor o una señora, van incorporándose los hijos, pero la primera generación, ese fundador, pues normalmente, digo normalmente porque hay excepciones, pues suele mandar más, suele delegar poco, suele pensar que lo que él decide, pues normalmente saldrá bien, y no por nada, sino porque su propia experiencia, que ha sido la creación de esa empresa, avala, digamos, esos pensamientos, ¿no? Le cuesta dejar la empresa, con independencia de que los hijos se vayan incorporando, es reacio a la profesionalización, piensa que mientras esté él los conflictos no se darán, y todo eso, cuando se está en esa primera generación, digamos, en los principios, suele ser así. Pero cuando van creciendo los hijos, se van incorporando, los padres pues van envejeciendo, se producen novedades en mercados, novedades técnicas, se incorporan políticos a la empresa. Cuando digo políticos me refiero a lo que ustedes se imaginan, ¿no? A mujeres o a maridos de los hijos, ¿vale? Entonces, todas esas situaciones son propias de la empresa familiar. Y todas esas situaciones, si no se les da un tratamiento ordenado, como luego veremos, pues son una potencial fuente de conflictos. Es decir, no, o a nadie le sorprenderá aquella situación en la que en la
segunda generación ya hay matrimonios y esa crítica de es que la mujer de tu hermano o el marido de tu hermana mira lo que hace. ¿Vale? Están trabajando, uno no hace nada, otro hace más, ¿por qué tú sí y yo no? Entonces, todas esas cosas que no es más ni menos que la vida misma, ¿no? Si no las ordenamos, si no establecemos unas reglas serias de muchísimos temas que luego veremos, insisto, son en potencia focos de conflicto. Conflicto que mientras esté la primera generación, pues al final, y perdón por la expresión, dará un puñetazo en la mesa y no habrá más que hablar, pero cuando esa primera generación ya no esté o no adopte esa posición, pues, insisto, puede acabar en situaciones no deseadas, y hablo desde la experiencia propia. Con lo cual, todo lo que sea preparar y, por tanto, anticiparse a esas situaciones de conflicto, redunda en el beneficio de la empresa. Estamos en un tema, en un sector, donde hay una unión casi total, por así decirlo, entre lo que es la empresa por un lado y la familia por otro lado. Y eso, pues, puede tener cosas buenas y puede no tener esas cosas buenas. Y puede que eso sea así porque los valores, pues en el fondo pueden que no sean los mismos, generalmente no son los mismos. Ahí verán que le pongo una especie de contraposición entre lo que podrían ser valores de la familia y valores de la empresa. Como verán, pues bueno, la familia, la unión está basada en el afecto, en el cariño. En la empresa no. Lo cual no quiere decir que haya cariño y afecto, pero lo principal es el interés económico. Es decir, yo no formo una empresa para abrazarme con mis socios. Yo pongo una empresa para ganar dinero. ¿Vale? Y a lo mejor a veces, o muchas veces, si me apuran, puedo verme obligado, si yo soy el que lleva las riendas, a tomar decisiones que empresarialmente sean las correctas y que en cambio afectivamente me generen un conflicto interior. Y aquí no perdamos de vista dónde estamos. Estamos en una empresa. Por lo tanto, debe primar los intereses empresariales a los intereses familiares, en tanto en cuanto yo lo que estoy es analizando, abordando la sucesión de una empresa familiar, si lo que prima no es la empresa, ¿para qué voy a hablar de sucesión? ¿No? Íntimamente ligado con la afectividad o con el interés económico, pues bueno, es decir, la empresa está orientada, basada a las relaciones personales. La empresa no, está orientada a los resultados. En la familia, pues, es muy difícil separarse, ¿no?, de lo que es la línea directa. Las relaciones son de por vida. En la empresa, no, son una relación contractual. Me da igual que sea de socio o de trabajador, porque al final una sociedad es un contrato, ¿no? En la familia, pues inicialmente, son familia, esta es modélica, como ven, ¿no? Es el apoyo frente a la competitividad de la empresa, la seguridad del entorno familiar frente al riesgo empresarial. ¿Ven bien? Frente al riesgo empresarial, la igualdad de los miembros familiares frente a la equidad
en la empresa, en la familia se evitan, mejor, se evitan o se intentan evitar y quitarla, si supiera dónde. ¿Dónde se quita la luz? Bueno, yo sigo, ¿vale? ¿Sí? Evitar enfrentamientos frente a afrontar enfrentamientos. La familia es resistencia al cambio frente a orientación al cambio. Bien, una vez dicho esos valores o esa contraposición de valores, ya les digo con carácter general, o sea, no en todas pasa eso, ¿vale? Pero digamos, es la generalidad. Pues ahora nos tenemos que situar en digamos, las diferentes o los diferentes roles en los que se puede encontrar una persona cuando, como en el caso de hoy, que es la empresa familiar, pues se puede encontrar. Tenemos 3 escenarios: familia, empresa y propiedad. Propiedad quiere decir accionistas, dueños de la empresa. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál? El láser, no sé si era este. Mira, ¿cuál es el primer rol? El familiar. Uno solo es miembro de una familia. Ni forma parte de la empresa trabajando, ni tiene acciones en la empresa. Segundo es empleados no familiares ni propietarios, propietarios no familiares ni empleados, familiares propietarios no empleados, familiares empleados en la empresa, propietarios no familiares empleados y familiares propietarios empleados. Es decir, desde el número 7, que es aquel que reúne todas las, está metido en todos los círculos, hasta el 1, el 3 y el 2, no forman parte del resto de círculos, pero de alguna manera pues tienen su importancia en el proyecto de regulación de una sucesión empresarial. ¿De acuerdo? Es decir, yo puedo encontrarme con que una madre o un padre, lo digo por no me tachen de nada, no trabaje en la empresa y no sea propietaria de acciones, y a pesar de ello, por la razón que sea, interese en el instrumento donde después se regulará todas las normas que tienden a evitar los conflictos, me interese contener ciertas previsiones respecto a ese rol, ¿no? Bien. Decíamos, bueno, la empresa familiar. Hay una serie de puntos que podríamos considerar como fortalezas y que no debemos perder de vista porque nos servirán para, digamos, regular esa sucesión empresarial. Pues, ¿cuáles son esos puntos fuertes o cuál podrían ser? La unidad y el compromiso. Bueno, hay unos intereses comunes en la familia, hay una autoridad reconocida en el fundador, hay una confianza mutua con carácter general, hay comunicación e información, compenetración y armonía, mayor flexibilidad y rapidez en las respuestas, hay, digamos, una línea que preside la empresa, que es el sueño del fundador, el ideal, hay unos valores familiares, hay un orgullo de pertenencia a esa familia, hay un sacrificio personal, es decir, en la medida en que es tuyo, pues todo es más importante, ¿no? A lo mejor tú tienes un trabajo, tienes tu horario y cuando terminas te vas. Cuando la empresa es tuya, es que es tuya y estás
las 24 horas del día, de los 7 días de la semana y de los 300 no sé cuántos del año, permanentemente pendiente de tu empresa, ¿de acuerdo? Una exigencia de lo mejor, prestigio familiar incorporado en la calidad, pensamiento a largo plazo, ¿vale? Todas estas cosas son fortaleza de la empresa familiar. Pero por contra, pues hay, decíamos, una serie de valores, pues por contra decía, hay una serie de debilidades. Pongo aquí, ¿cuándo se producen esas debilidades? Pues cuando surge el conflicto entre familia y empresa. Y se producen situaciones de desunión y de abstención. Pues intereses en conflicto, puede haber facciones familiares que estén divididas, recelos y segundas intenciones, murmuraciones, envidias, rigidez ante las posibilidades de cambio, negación de la entrega, reivindicación de los sacrificios. Es que a mí no me reconoces nada, le dice un padre a su hijo. En cambio a mi hermano sí. Refugio de ineptos. O sea, esto es especialmente duro, y luego lo veremos. O sea, una cosa que, bueno, que es un consejo que da un profesional que no está en la empresa, ¿no? Eso de esto es mío y yo hago lo que quiero, si no hay trabajo me lo creas y voy a la caja y como es mío lo cojo y ya luego lo veré, o me compro un coche. O sea, eso, que cada uno hace lo que quiere, eso es suyo, pero no es lo aconsejable si lo que pretendemos es que nuestro negocio perdure. ¿De acuerdo? Veremos después que una de las principales fuentes de conflicto en un protocolo familiar es la regulación del acceso de familiares a los puestos de trabajo. Por eso que les decía, no, es que yo, como de mi padre, yo tengo que trabajar aquí. Nada, perfecto. Pues no debería ser así, pero bueno, que cada uno haga lo que quiere, ¿no? El hoy es importante. Y entonces todo esto, y no es intención por mi parte de ser tremendista, pero los datos son los que son, los números son tozudos. La frase de la primera generación crea la empresa, la segunda la mantiene y la tercera la hunde, no me la he inventado yo. Eso es así. Las empresas familiares, con los porcentajes sobre el Producto Interior Bruto que dijimos al principio o en la presentación, pues solo a la segunda generación llega el 50%. Pero es que a la tercera llega el 11%. Aunque no se ve porque no sé qué he tocado, pero ahí pone 11%. ¿Vale? Pero es que me daría igual el 12% o el 20%. O sea, no puede ser o no debería ser que fuera una curva o una línea absolutamente descendente y en este caso es que casi es de plataforma continental. O sea, pasamos de la playa en la arena a 2.000 metros de caída. Entonces no debería ser así. Si la empresa funciona, si pensamos que mi padre, mi abuelo creó, todo ha seguido funcionando, pues ¿por qué mis hijos, mis nietos no van a seguir? Pues bueno, es decir, las circunstancias de la vida, los mercados, nos llevarán por donde nos tengan que llevar, pero no ayudemos a acelerar situaciones donde con un poco de previsión no habríamos llegado nunca, ¿no? Pero bueno, esto es un consejo. Entonces, frente a eso, claro, ¿cuál es Jesús? ¿Cuál es el reto fundamental de la empresa familiar? Bueno, por supuesto, aunque no lo ponga, o lo pone indirectamente, es la continuidad de la empresa. ¿Vale? Pero la continuidad de la empresa en manos familiares. O sea, lo que estamos hablando hoy
la razón de ser de esta charla y de la mesa redonda que después tendremos es que la familia no solo consigue que la empresa vaya mejor, sino que la empresa siga en sus manos. ¿De acuerdo? E indirectamente, bueno, pues esa continuidad, esa regulación hará que la empresa esté mejor preparada para abordar o enfrentarse a los retos comunes a las demás empresas y desde el punto de vista de la propiedad, pues esa permanencia, esa seriedad, esa regulación hará, aunque ahí pone retos, en realidad no son retos, son, como dije antes, debilidades, ¿no? Pero bueno, las debilidades puestas ahí no dejan de ser un reto el hecho de, o la voluntad de intentar superarlas, ¿no? Entonces, ¿cuál es uno de los principales escollos para conseguir establecer una regulación o una sucesión ordenada? Pues la primera, confundir propiedad con capacidad de dirigir. O sea, no porque yo sea el dueño, todas las decisiones que tome van a ser las adecuadas. ¿De acuerdo? No seguir las reglas del mercado en la retribución del capital y del trabajo. Bueno, como es mío, pues cobro lo que quiero, cojo lo que quiero, mis hijos entran a trabajar, les pago lo que quiero, mientras a los empleados normales no les pago, incluso los contratos sin que haya necesidad de contratación. Confundir relaciones familiares con relaciones contractuales. O sea, se tiene que ser muy cuidadoso. Yo sé que es muy difícil. O sea, y no solo lo sé porque lo trabajo y lo veo, sino porque soy un ser humano. Y yo sé que, pues, si mi hijo trabaja conmigo, si mi mujer trabaja conmigo, si mi marido trabaja conmigo, si mi hermano trabaja conmigo, eso puede ser maravilloso o puede ser un foco de conflictos. Como es mi padre, no me va a decir nunca nada. O sea, yo he tenido, ahora estoy trabajando un protocolo familiar donde, pues bueno, se producen, o sea, luego lo veremos, ¿no? Pero es casi una lucha diaria la propia preparación. Pero generar situaciones como la siguiente, o sea, es segunda generación, esa segunda generación son dos familias donde hay 2 hermanos por un lado y 5 hermanos por otro. La hija de uno de los hermanos, es decir, la sobrina de otro, trabaja en el departamento de uno y hay una feria y la sobrina, como es dueña, pues su padre es dueño, pues no le pide permiso a su tío, que es el responsable del departamento y dueño, y se va a una feria con otro tío. Claro, pues eso que dices, bueno, pues si no pasa nada, pues no pasa nada. Pues sí que pasa. O sea, no os podéis imaginar lo que eso ha creado en esta sociedad. Por supuesto, la necesidad de regular el acceso de los familiares al trabajo, eso por supuesto. Y lo segundo, pues en este caso concreto, por la razón que sea, pues el tío quería despedir a la hermana, a la hija de su hermano. Claro, el hermano, ¿quién eres tú para despedir a mi hija? Entonces, claro, tú lo estás viendo desde fuera y dices, bueno, pues sí, o pues no. Tenía que haberse ido la hija. La hija se hubiera ido si supiera que está sometida a las mismas reglas que el resto de trabajadores. Si la hija no hubiera sido hija, ¿se hubiera ido? Pues esto, que parece de abuelo cebolleta, no lo es.
sea, es a la orden del día. O una empresa de autocares, claro, como tenemos gasolina, pues nos ponemos gasolina todos gratis, pero es que hay algunos que no tienen coche. Entonces, ¿por qué esto se pone en gasolina y yo, por ejemplo, no puedo hacer otras cosas? Pues, claro, podemos decir, bueno, no pasa nada, como es mío, hago lo que me da la gana. Perfecto, insisto, mientras tú seas el único y estés mandando y tal, maravilloso. O no. Pero cuando haya más, claro, es el inicio de unas, o del fin, si quiero ser muy catastrofista, o de una vida pues bastante incómoda. Porque además, yo me acuerdo que cuando empecé a estudiar me decía, no, es que el derecho es sentido común. Perfecto, pero me di cuenta que no todos teníamos sentido común. Entonces, en la medida en que no todos tienen el... O si no tienen todo sentido común o no tienen el mismo, ya tenemos conflicto. Entonces, se trata de evitar esas situaciones de conflicto. Porque, como es mi tío, no sé qué he hecho, como es mi tío, no me va a decir nada. Pues no, pues tu tío, mira, lo he acertado, pues tu tío sí que te va a decir algo. Entonces, no se pueden confundir las relaciones familiares con las relaciones contractuales. Retrasar demasiado la sucesión del liderazgo y de la transmisión. Es que no se va ni a tiros. Bueno, es que a lo mejor no se tiene que ir. Pero a lo mejor tampoco es bueno que no facilites, digamos, el tránsito a una segunda generación. Eso puede enquistar situaciones o incluso crearlas. Es decir, no es porque también me haya pasado a mí, pero es que mi padre ya no entiende. Es que fíjate, el futuro está en esto. Prescindo de iluminaos. ¿Vale? Entonces, eso es una debilidad de la empresa familiar. Con esto no quiero decir que haya que soltar las riendas a la primera, que las suelten cuando quieran, pero que ordenar la sucesión no significa coger a una generación y mandarla al armario, sino darle un tratamiento que permita a la vez conciliar la incorporación de las nuevas generaciones con los consejos y la experiencia de las generaciones anteriores. Pero cuanto más retrasemos, pues puede generar falta de adaptación y no acometer pues determinadas reformas que puedan ser necesarias, ¿no? Y luego, por supuesto, es que a mí no me pasa. Porque yo he creado mi empresa, funciona, no me he equivocado nunca, el que mi vecino de al lado le pase con sus hijos, no, a mí no me va a pasar porque mis hijos no son así, o mis nietos, o mis nueras o mis yernos. No, es decir, puede pasarle a cualquiera. Y entonces, como decía antes, si lo puedo evitar, pues lo evito. Bueno, vamos a pasar eso. Bien, la sucesión empieza a generar determinadas necesidades que, desde mi punto de vista, deben ser abordadas en diferentes momentos. Como ustedes verán, pues existen dificultades durante el proceso de sucesión antes de la incorporación de las nuevas generaciones, existen dificultades en el momento de la incorporación y existen dificultades en el momento de la asunción de la dirección. Y en todos esos momentos tenemos que dar tratamientos específicos. Es decir, si yo quiero organizar la sucesión
de la empresa, lo lógico o lo aconsejable es que empiece a planificarla lo antes posible. No porque se muera alguien, entonces voy corriendo y empiezo a regular. Bueno, pues a veces pasa eso. A veces es necesario que se produzcan situaciones más críticas para que uno vea la conveniencia de estos procesos y pueda a lo mejor darse cuenta que, claro, mientras mi hermano vivía no pasaba nada, pero ahora que vive mi cuñada ya no es lo mismo. Y entonces eso que no se ha previsto puede generar situaciones de conflicto. Entonces, ¿qué es aconsejable? Bueno, abordar todo desde el primer momento. ¿Y qué es todo? Pues bueno, es decir, la formación de los hijos, la relación entre padres e hijos, la relación entre la familia y la empresa, luego lo veremos con detenimiento, las experiencias de los hijos. En el momento de la incorporación, pues ya lo avancé. O sea, la regulación de las condiciones de entrada, incluso los recursos humanos. Es decir, qué se paga, cuándo se jubila, cómo se puede despedir o contratar, ¿vale? Y en el momento también de la asunción de la dirección. Es decir, en ese momento se van a producir una serie de, a lo mejor, igual puede darse, no que se dé siempre, determinadas sensaciones o sentimientos que pueden no ayudar a la sucesión empresarial si no han sido tratadas convenientemente y a tiempo. ¿Claves en la sucesión? Bueno, en primer lugar, afecta a todos los grupos, ¿vale? No a uno, al fundador, es decir, al fundador, a la segunda generación, en algunos casos a la tercera, a los políticos o no. Afecta a todo, tiene una dimensión en la dirección, en la organización, desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista económico, debe afrontarse con antelación. Pero esto no es porque sea una sucesión empresarial. O sea, esto pasa en la vida. O sea, yo no hago testamento porque creo que nunca me va a pasar nada. Pero un día te pasa y entonces tienes un follón porque no has regulado, digamos, tu sucesión. Está claro que una persona con 20 años no va a hacer un testamento, pero cuando uno tiene hijos y tiene cierta edad, lo conveniente es que esté todo regular. ¿Vale? El sucedido, es decir, esa sucesión, pues tiene un sucedido y un sucesor. Pues hay que tratar ordenadamente la situación del sucedido, hay que regular pormenorizadamente la formación y el perfil del sucesor. O sea, ¿por qué tú y no yo? Se ha muerto papá. Venga, pues yo como soy el primogénito, mando yo. Pues, follón. Si en una regulación de la sucesión empresarial estableces los requisitos objetivos para que eso no se produzca, pues con independencia de que la gente se pueda cabrear más o menos, sabe ya desde el principio que si quiere optar a ese puesto de sucesor, pues tiene que cumplir determinados parámetros y si no los tienes, pues encárgate de tenerlos. ¿De acuerdo? Claro, a los que no sean sucesores, pues no vamos a eliminarlos. Es decir, vamos a ver qué hacen los demás. ¿De acuerdo? Es decir, pues hay varios hermanos, solo puede haber un consejero delegado, pues el consejero delegado tendrá que reunir determinadas características. Y los demás, pues a lo mejor no podrá ser consejero delegado, pero podrá ocupar otros puestos de dirección.
transmisión de la propiedad, es otra de las claves de la sucesión empresarial. Si recuerdan, dijimos que la sucesión empresarial es la continuidad de la empresa en manos familiares. Es decir, yo tengo que prever todos los mecanismos, como luego veremos, que eviten la disgregación del patrimonio. Puedes prever reglas perfectamente que afectarán pues, a la transmisión de las acciones, que tendrá o estará directamente ligado con los regímenes económicos matrimoniales y con los testamentos, como luego veremos. ¿De acuerdo? Bueno, preverás también la sucesión también en la dirección y, por último, a todo esto le tendrás que dar una forma escrita, porque como luego veremos, las reglas de la sucesión empresarial, el protocolo familiar, no deja de ser un contrato. Es cierto que los contratos en el derecho español, casi todos, son consensuales. Es decir, con el consentimiento es suficiente, salvo algunos. Pero claro, luego está la cuestión de prueba. Entonces yo no le puedo dar solo la mano a mi hermano y a mi cuñada para decirle, venga, esto que hemos quedado aquí comiendo es lo que vale. No, porque las palabras se las lleva el viento. Es decir, si lo que pretendemos es orden, el primer orden es que esté documentado. Bien. Como luego veremos, pero ya se lo avanzo, bueno, es decir, en la medida en que lo que estoy haciendo es establecer o intentar establecer la regulación de una empresa familiar, la regulación de una empresa está en dos sitios. Uno es la ley, que esa pues hasta ahora no la podemos tocar, salvo que tuviéramos 500.000 firmas, una familia tan grande que pudiéramos coger una iniciativa legislativa, o los estatutos. Eso sí que los determino yo como socio con el resto de mis socios. Entonces, en esa regla voluntaria de la sociedad, que por supuesto debe respetar la ley, es donde estableceré todas aquellas condiciones que de alguna manera me permitan regular la sucesión en la empresa familiar. Cosas fundamentales a tener en cuenta: restricciones a la transmisión de acciones, pues luego veremos que pues, a diferencia o de lo que pueden permitir la regulación propia de la ley de sociedades de capital en relación con las sociedades anónimas o limitadas, pues bueno, yo puedo reforzar derechos de adquisición preferente para las familias, ¿de acuerdo? Luego veremos algún ejemplo. Regulación del usufructo. Bueno, pues el usufructo de acciones con carácter general lo que da derecho es a percibir los dividendos, pero no a votar. Pero tú puedes establecer en los estatutos cosas distintas. Bueno, y que a lo mejor el usufructuario le puedas dar el voto, lo que luego te servirá, como ya veremos, para determinadas fórmulas que lo que hacen son agrupar votos, que se llaman sindicatos de voto, ¿vale? Los derechos de los socios, la estructura de los órganos sociales, después incluso, como veremos en el protocolo familiar, pues aparte de los órganos mercantiles hay órganos familiares, ¿de acuerdo? Política de retribución de administradores y de accionistas o socios, reglas generales para modificaciones estatutarias. Es decir, eso, pues el que esté familiarizado con el mundo del derecho lo entenderá. El que no, yo se lo explico un poco por encima. O sea, las operaciones seguramente más significativas que afectan a las sociedades son aquellas que afectan a los estatutos. ¿Cuál es la primera de todo? El capital social. O sea, si tú no tienes unas reglas determinadas estableciendo unos porcentajes de voto determinados, pues podría darse una situación tan terrible como que varios se pusieran de acuerdo, se ampliara capital
y alguien despistado se encontrara de repente con que lo que él tenía, tanto por ciento sobre el capital social, pues ahora ya no tiene. ¿Vale? O operaciones de reestructuración patrimonial, que les sonarán como son las fusiones. ¿Vale? Todas esas cosas deben ser objeto de un tratamiento específico, sobre todo cuando la presencia de varias ramas o de varias familias ya está. ¿Qué quiero decir con esto? Que a lo mejor el protocolo familiar lo puede hacer el padre y sus hijos son pequeños. Es una persona pues muy responsable y quiere tenerlo ya todo perfectamente organizado, o los hijos pues están estudiando la carrera, ¿vale? Pero a lo mejor ese protocolo familiar se produce cuando lo que haya son 3 ramas familiares o 3 familias, ¿de acuerdo? Y unas tienen menos capital que otras. Y entonces, para no perjudicar, o para que los mayoritarios no perjudiquen a los minoritarios, se establecen unas reglas de modificaciones estatutarias especiales. Bien, y luego pues la regulación de la separación y la exclusión de socios. Eso se utiliza muchas veces como mecanismo de sanción. Luego lo veremos. Es decir, el protocolo familiar es un contrato. Claro, si no lo cumplo, ¿qué pasa? Pues que o establezco un sistema de sanciones, o claro, aquí no lo cumple nadie cuando se vea obligado a cumplir. Pues la posibilidad de excluir, incluso amortizar acciones y cambiarlas por acciones sin voto, toda una serie de mecanismos, bueno, que de alguna manera pues es conveniente regular, ¿no? Bien. Todo eso tiene también cierta traducción en dos, aunque suene así como muy a criminal, ¿no? El sindicato, ¿vale? No tiene nada que ver con eso. El sindicato es agrupación, ¿vale? Todo eso que ya había dicho, les he comentado antes, pues tiene traducción, por lo menos determinadas cosas, en instituciones como las que están aquí. El sindicato de voto y el sindicato de bloqueo. ¿Qué es el sindicato de voto? Bueno, el sindicato de voto no es ni más ni menos que la agrupación de los votos de determinados accionistas como si fueran uno solo. Es decir, hay 3 o 4 accionistas, o 5, o 20, o 10.000, que para proteger sus intereses, protección que puede ser tanto si eres minoritario frente a los mayoritarios, como si estás en una empresa donde no todo el capital forma parte de unas familias. Bueno, pues agrupas tus votos, pactas como los agrupas, para votar siempre en la misma dirección. ¿De acuerdo? O los sindicatos de bloqueo, que lo que hacen en definitiva es, pues una institución, por hablar con propiedad, que lo que tiende a evitar es, como les dije antes, la disgregación del capital social. Bueno, pues estableciendo derechos de adquisición preferente, o bien estableciendo prohibiciones de transmisión, lo que haces es, de alguna manera, bloquear el patrimonio, es decir, el capital social, las acciones, en manos del núcleo familiar. ¿De acuerdo? Bien. Y llegamos a la institución jurídica por excelencia, desde mi punto de vista, en lo que es la sucesión empresarial, que es el protocolo familiar. ¿De acuerdo? El protocolo familiar, como he dicho en varias ocasiones esta tarde, no es ni más ni menos que un contrato, un acuerdo marco de los socios de una empresa. Socios que en este caso son familia, donde se va a regular todas las normas que permitan la continuidad empresarial y eviten que aparezcan, o por lo menos que no quede sin resolver, conflictos familiares que a su vez puedan afectar a la empresa. Pero este protocolo familiar
tiene una parte no vinculante, ¿vale? Es decir, podríamos, como pongo yo ahí, con fuerza moral, y luego tiene unos efectos, unas fuerzas, que en función, como ahora les explicaré, esté instrumentado, pues reducirán sus efectos solo a los firmantes o serán aplicables a cualquier tercero. ¿Vale? Bien. ¿Qué es la fuerza moral? Bueno, pues al final prácticamente la totalidad de los protocolos empiezan en su redacción pues con la filosofía de la empresa, con la idea del fundador, es decir, con una serie de parámetros, reflexiones, indicaciones, recomendaciones que, hombre, no son vinculantes. Pues decir que la filosofía de la empresa es que, no sé, la protección de cualquier cosa no significa que lo protejas, pero sí, digamos, son principios inspiradores de toda la regulación posible. ¿De acuerdo? Y luego tiene una parte que sí que es obligacional. Es decir, cuando tú ya empiezas a establecer toda la regulación de todos y cada uno de los aspectos que se deben contener en un protocolo familiar, es un contrato. Pero ese contrato tiene fuerza entre las partes. ¿Qué significa que tiene fuerza entre las partes? Cualquiera podría pensar, qué perogrullada. Todo contrato tiene fuerza entre las partes. Sí, lo que pasa es que aquí no olviden que estamos en una sociedad, en una empresa. Y en la regulación de las sociedades, los pactos entre los socios que permanezcan, por así decirlo, internos, no tienen eficacia frente a terceros. ¿De acuerdo? Entonces, si yo me quedo en la firma de un protocolo y establezco un pacto, ¿vale? Esos pactos solo vinculan a los firmantes, pero no a cualquier persona relacionada con la sociedad ni a la propia sociedad. Y les pongo un ejemplo. Imagínense ustedes que en ese protocolo familiar se establecen unas reglas restrictivas en la transmisión de acciones. ¿De acuerdo? Perfecto. Y llega uno de los socios y dice, pues mira, sí, a pesar de tener eso, pues voy a venderlo al que yo quiera. Y lo vende. Bien. Esa venta está bien hecha. Y cuando vaya a una junta de la sociedad el socio nuevo y diga a la empresa, oiga, que yo compré mis acciones a este señor aquí, y entonces le digan el resto de socios, no, que teníamos un protocolo familiar y decíamos que no se podía, no valdrá. O sea, eso generará que el firmante del protocolo que se haya sentido defraudado le pueda reclamar al infractor las consecuencias pactadas, pero el tercero estará protegido. ¿Cómo se evita eso? Con la eficacia frente a terceros. ¿Y eso cómo se consigue? Trasladando las partes del protocolo que se pueden trasladar a los estatutos sociales. Los pactos contenidos en el protocolo familiar que tengan trascendencia mercantil susceptible de ser registrada provocarán inmediatamente que de manera simultánea a la firma del protocolo se firmen las correspondientes modificaciones estatutarias que se llevarán al registro mercantil, quedarán inscritas y entonces cualquier tercero ya conocerá la trascendencia. Pero eso es una decisión de los socios, de los firmantes. ¿De acuerdo? Por supuesto, es tremendamente aconsejable, claro. ¿Vale? Bien. Muy dicho a lo largo del rato que llevamos. Bueno,
El protocolo familiar se acuerda entre los miembros de la familia o de las familias, regula las relaciones empresa-familia-familias, finalidades, establecer principios de actuación y ordenar las relaciones futuras sobre la base o con la premisa de ordenar todas aquellas cuestiones familiares empresariales que puedan afectar a la empresa. ¿Eficacia condicionada? Bueno, pues sí, es decir, tienes que firmarlo, como os he dicho, e inscribir determinadas partes del protocolo para que tenga eficacia jurídica real frente a terceros. Y sobre todo es muy importante, como les dije al principio de la tarde, o sea, el protocolo era un traje, y un traje puede quedarse pequeño o grande. Entonces, normalmente los protocolos familiares se establecen plazos de vigencia y a partir del cumplimiento de ese plazo se produce una revisión. Es decir, yo puedo haber previsto la mayoría de las cosas, pero que la vida misma, las relaciones empresariales familiares, me pongan de manifiesto la necesidad de regular algo 5 años después de cuando hice el protocolo. Entonces, toca con los sistemas de modificación, con los porcentajes que se establezcan, pero en definitiva, uno con la firma de un protocolo no se queda en ya está, ya no hay que hacer nada más. Nosotros, por ejemplo, firmamos un protocolo y luego, pues, si ustedes tienen curiosidad, cualquiera de los participantes de la mesa redonda pues dará su experiencia, donde en función de las características de esa familia en ese momento determinado, pues lo que consideraban es que ese protocolo debía afectar por lo menos a la tercera generación. Entonces establecimos un periodo de 30 años. ¿Por qué 30, no 20, 50, no poner ninguno? Bueno, pues porque en función también de las necesidades, de las inquietudes, de las razones en definitiva que tenía ese grupo, pues pensaban que era un plazo razonable para mantenerlo como estaba y luego, pues una vez la incorporación de esa siguiente generación, volver a revisarlo. Por supuesto, siempre poniendo en todo protocolo que con una mayoría de lo que sea, una mayoría elevada, se puede modificar el protocolo, ¿vale? Cosas que la unanimidad no la vas a poner, porque eso es obvio. Si todos están de acuerdo, pues lo cambias, ¿vale? Bien. Esto no es ni más ni menos que un esquema muy general que después estará un poquito más desarrollado de lo que es la elaboración de un protocolo, ¿no? Pues causas que lo originan, discusión y consenso sobre todos y cada uno de los temas puestos sobre la mesa, adopción de acuerdos sobre esos puntos que luego veremos, aprobación, formalización jurídica y seguimiento. ¿De acuerdo? Es decir, esto no plantea ningún problema. Bien. ¿Cómo se elabora o que además qué contiene? Bueno, pues quién es el órgano encargado, a quién afecta, a qué afecta, ese es quién y este es qué, naturaleza y estructura. Me voy a detener 2 segundos en estos dos. Es decir, no todos los participantes o los familiares pueden querer firmar el protocolo. Nosotros tuvimos un caso donde hay una madre y 4 hijos y uno de los hijos no quería firmar el protocolo. Bueno, pues no puedes decir entonces, ámbito subjetivo, la familia, porque hay parte de la familia que no quiere participar. Perfecto. ¿De acuerdo? Entonces,
tú tienes que determinar en el protocolo perfectamente a quién afecta. Y cuando digo a quién afecta, no solo es decir, lo firman María, Juan, Pedro y Luis. No. O sea, tú tienes que decir, por supuesto, indicar quiénes son las personas físicas que van a firmar ese documento. Pero luego tienes que establecer, digamos, un apartado, perdón, pues si me apuran, de definiciones. Y cuando digo definiciones, ya se lo explico, es un poco me voy a esa diapositiva de los 3 círculos. ¿Vale? Pues tú tendrás que decir, pues, definición, accionistas familiares. Identificarás quiénes son los accionistas familiares. Luego dirás, familiares, y pondrás quiénes son los familiares. Es decir, quién es el accionista en el que en el momento de la firma del protocolo es el socio. Pero a lo mejor los hijos de esos accionistas ya existen. Y cuando digo existen es que tienen una cierta entidad, que no son niños. Pero esos ya no son socios familiares, esos son familiares. Y así, pues, determinadas identificaciones de todos aquellos que pueden verse afectados por el protocolo. ¿De acuerdo? No, eso no es difícil, es decir, cada sociedad o cada familia pues decide quién participa. Hay a veces que se incluyen a los políticos y otras veces se les excluye expresamente. Es decir, como les digo, como al ser un traje, quien sea, pero quien sea debe estar perfectamente identificado que participa y cómo lo hace. ¿De acuerdo? Y el ámbito objetivo. O sea, en el ámbito objetivo, pues podemos encontrarnos desde situaciones tan sencillas como que solo hay una empresa, y entonces es esa empresa, a situaciones donde esa empresa participa en otras empresas o hay varias empresas. Es decir, ¿entienden la diferencia? Es decir, una sociedad que es titular de varias participaciones o varias sociedades. Incluso inmuebles que no están a nombre de sociedades, sino a nombre de los firmantes, pero que están vinculados a la actividad empresarial. Es decir, tú tienes que fijar, bueno, deberías, o haces lo que cada uno quiera, ¿no? Al final los asesores estamos para ayudar. Pero debes incluir todo aquello que de alguna manera pueda verse afectado. ¿De acuerdo? Bien. Contenido. Bueno, pues objetivos, filosofía, misión y valores de la empresa, papel y contribución de la empresa y de la familia en la comunidad social, códigos éticos, es decir, una serie de datos que, como dije hace un rato, no tienen fuerza vinculante, pero sí tienen una fuerza moral. Y por tanto deben incluirse en el protocolo. ¿Vale? Primera, criterios para la incorporación de familiares a los órganos de gobierno o a los órganos o al trabajo. Es decir, es fundamental establecer las reglas de incorporación de los familiares tanto al trabajo como a los órganos directivos. Y cuando digo los criterios, quiero decir unos criterios detallados y rigurosos. Es decir, que en la medida de lo posible eliminen o reduzcan al máximo los riesgos de conflicto en un futuro. Órganos de gobierno. Órganos de gobierno que, como les dije, pueden ser no solo los mercantiles, sino órganos específicos familiares que cumplen unas funciones. Ustedes sabrán que los órganos mercantiles son 2. La Junta General de Socios o de Accionistas y el órgano de administración. Y tienen las funciones que les atribuye la legislación mercantil. Pues bien,
además de esos órganos mercantiles, hay órganos familiares, como son el Consejo de Familia, que haría, digamos, las veces de órgano de administración, pero en cuestiones más de la familia, y la Asamblea Familiar, que vendría a ser como la Junta, aunque no es estrictamente así. Los órganos mercantiles tienen las funciones que tienen y los órganos familiares tienen funciones que en el caso de la Asamblea son más bien consultivas, es decir, se reúnen toda la familia, les da información de la sociedad, sus decisiones no tienen carácter vinculante, y luego el Consejo de Familia, que sí que tienen cierto peso en determinadas decisiones, como por ejemplo en relación con la incorporación de familiares al trabajo o incluso la salida, emitir informes u opiniones que, si bien no son vinculantes porque quien decide es el órgano de administración, en el caso de que en una empresa concreta sí se decidiera, sí que podrían serlo. Es decir, tú puedes, por ejemplo, establecer que para despedir a un señor que sea familiar, pues tenga que haber un informe que así lo ratifique del Consejo de Familia. ¿O no? ¿Vale? Se contienen también en el protocolo la promoción de actividades familiares extraempresariales. Es decir, es un instrumento donde de alguna manera no solo estoy regulando la parte mercantil, estoy regulando y fomentando la continuidad y el reforzamiento familiar. ¿De acuerdo? Políticas y normas que afectan a los familiares que son accionistas, pues acceso al capital social, remuneración de los accionistas, por ejemplo, con los dividendos. Es decir, los dividendos, pues es un apartado muy a considerar, porque, como dije al principio, estamos en una sociedad, en una empresa, aunque sea familiar. El fin último es obtener un lucro. Si yo no establezco una política regulada de dividendos, podría encontrarme con que a lo mejor yo, que tengo un 20%, no cobraría dividendos mientras que no haya una mayoría que así lo decida. Bueno, pues se pueden pactar reglas un poco para que se hagan una idea. Pues siempre que, por supuesto, no haya pérdidas y que los resultados sean positivos y que no haya necesidades de refinanciación o de inversión concreta, pues que de los beneficios positivos sea obligatorio el reparto por lo menos del 15%. Bueno, pues tú ya lo tienes pactado así y tú sabes que dentro de tu empresa, donde están otras ramas familiares, pues cuando haya esa situación, cuando se dé esa situación, pues cobrarás el 15% de los resultados positivos. ¿O no? Es decir, lo importante no es si es 15, es 5, es 2 o es 22, sino conocer que permite este documento incluir ese tipo de cláusulas. Y así, pues todas estas que ya las hemos hablado, ¿no? Hemos hablado de los consejos de familia, de la asamblea, del órgano de administración, las funciones propias del consejo de familia. Bien, esto ya lo hemos visto. Y yo creo que para terminar, porque ya es la hora, ¿vale? Pues esto es un esquema rápido y muy escueto de lo que es la elaboración de un protocolo familiar. Es decir, ¿cómo se prepara? Pues, es decir, en primer lugar, haces una presentación general a las familias o a la familia, ¿de acuerdo? Contando lo que es, con más detalle que una charla de una hora, claro está, ¿no?
Entonces, una vez que se ha planteado o se ha realizado esa presentación y que la familia está interesada en que se elabore un protocolo familiar, se inician una serie de reuniones con los miembros de la familia, donde se abordan todos y cada uno de los aspectos significativos que afectan a la sucesión empresarial. Son reuniones que, bueno, en función de cada sociedad, pues las puedes tener individualmente con cada uno de los miembros, individualmente por ramas, como se quiera hacer. ¿Para qué? Para obtener las opiniones de cada uno sobre cada uno de los puntos necesarios en un protocolo familiar. Una vez se ha tenido esas reuniones, preparas un primer borrador, que lo presentas, lo lees, se hacen nuevas reuniones, se corrigen, para que al final, pues bueno, tengas un último documento donde más o menos se recojan y se dé respuesta a las necesidades de toda la familia. Lo que está claro es que nunca podrás dar respuesta o satisfacción al 100% de lo que quiera cada uno. Aquí de lo que se trata es que ese documento, todos los afectados consideren que razonablemente protege los intereses y establece las normas para la regulación de la sucesión empresarial. Y una vez se haya conseguido eso, pues al notario y, si se quiere, al registro mercantil. Y por mi parte, espero que no se hayan aburrido mucho. ¿Alguna pregunta, José, o después? ¿Sí? Pues gracias.